eso dio pie al inicio de una dictadura militar cruel y despiadada durante 21 años. Eso de la dictablanda... En el 60... Mira, eso de la dictablanda, ese cuento de la dictablanda, o sea, una dictadura que produce... Soft. ¿A dónde hubo más asesinatos? Una dictadura que produce 105 muertos y desaparecidos más no que es con una Noriega. dictablanda. Sí, que la mayoría se produjeron durante los años en que regía como jefe máximo de la revolución con un artículo propio en la Constitución, el 277, Omar Torrijos Herrera. Bueno, entonces el 11 eso es de historia octubre, patria. Eso en no el es 68 fue el golpe de opinión. Estado, en el 78 agarró la presidencia de Aristides Rollo y en el 84 Nicolás Ardito Barleta. Y que viva la dictadura. Y en el 85, Manuel Antonio Noriega se proclama general. 11 de octubre. No, eso Yo estoy hablando de los 11 de octubre. 11 de octubre del 68. No, pero es que las posesiones de los presidentes eran los primeros de octubre. 11 de octubre. No, primeros de octubre. Búscalo para ver. Sí, primeros de octubre. Bueno, pero fue el 11 de octubre ellos dos. ¿Sí? 11 de octubre. No estoy tan seguro. Yo sí. Porque la Constitución decía que el presidente tomara posesión el 1 de octubre. ¿Qué importaba lo que decía la Constitución, Guido? Si no importa hoy, ¿qué importaba entonces? Para ver. No. Hola, buenos días, alegría. Jingle y todo. Es que Hoy es el Día de la el Día Niña. Internacional de la Niña. Ah, ya entiendo. Flor está celebrando. Eso ya está Hola, celebrando. niña. Es que niña se escribe con ñ y ñ, tú sabes. No, Ñeña, no es ni que ñeña. niña, No es niña. Niña. Oye, hoy es el Día Internacional de la Carretera. ¿Ya llamaste a Sabón a felicitarlo? Para saber. La gente de la tumba muerto lo está felicitando. Ese es un día desierto, con razón que no me salía en mi Oye, les La gente quiero lo está contar algo. felicitando. Mientras todos ustedes veían a Christiansen, yo veía a Shrek. Espérate. Flor. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Te lo juro, fui a la hora de Shrek ayer. Así es la cosa. Espectacular, por cierto. ¿No viste el partido? No pude ver el partido porque... Ya vemos por qué ganamos. Ya, cállate, deja eso, que yo no soy saco y sal. No, está bien. Entonces, Si estaba en la hora de Shrek, por eso. Pero yo nada más me reía anoche y yo decía, o sea, todo el mundo vio a Christiansen y yo vi a Shrek. Pero tú estabas con tu hija, Está ¿no? bien. Sí, pero... No hay obra de teatro este miércoles. No hay, y lo voy a ver el partido. O sea, sí, el lunes de que lo veo bullying. contigo. El Sigue lunes así de y lo veo bullying. contigo. El lunes de bullying. Oye, no, Flor. Mira, hablando- lunes de bullying. Hablando de temas serios, qué gran partido que jugó Panamá anoche. Digo, yo lo veía por Tremendo las redes. ejemplo. O sea, impresionante. Tremendo ejemplo del trabajo que ha hecho el técnico mira Christiansen. Christiansen. Sí. Mira a ese tipo. Mira, hay que Yo no me reconocerle. acuerdo que las televisoras, hablando de eso, que no soy yo solamente, yo no me acuerdo de ninguna televisora disque haciéndole close-ups a Bolillo, por ejemplo. No, pero Flor, es que hay una razón. O sea, No me- para no aquellos hay que hemos ninguna, sí, seguido, claro que hay una sí, razón, para clarita. aquellos que hemos seguido, Claro, y de espalda y todo le toman. para A Bolillo aquellos que no. hemos seguido el fútbol en Panamá, fuera de lo que a Y Flor le Bolillo me cae encanta, más bien. fuera de lo que pero no. fuera de lo que a Flor le encanta Christensen, hay que reconocerle a este señor que ha provocado una gran transformación en el fútbol panameño. Sí. O sea, y esto sin ánimo de politizar ni polemizar con nadie, que si Bolillo, que no es Bolillo. No, es que lo estás viendo en el plantel panameño. Sí. O sea, estamos jugando fútbol. Y eso lo está reconociendo todo el mundo. La misma afición lo reconoció. Sí, cómo no. Se lo ha reconocido. Panamá juega a una cosa diferente de la que habíamos jugado. Total, toda la nunca vida. había visto un Panamá, una Así selección de Panamá jugar como está jugando ahora. Y es reconocido por panameños, por internacionales, por todo, y hasta por Flor Misrachi, que le tiene un amor incondicional al técnico, ¿verdad, Flor? Vamos a entrevistarlo. No, búscalo, dale tu knockout. Dale, no, Claro, para el yo lo programa, quiero como para tú Cuarto quieras. Poder, lo Dale, quiero para búscalo. Flor Mirachi y pregunta y lo quiero para Nucao. Las tres. Búscalo. Y presencial, nada de Zoom. ¿Qué es ese Zoom de qué? Hay que conseguirle a Flor esa entrevista. El sacado, por voy a favor. tratar de conseguirte esa entrevista. ¡Opa! Deberías hacer un esfuerzo. ¡Opa! Importante. Va Guido la va a conseguir. Para no mañana te tenemos a preocupes. Cristian No, voy a hacer gente. el esfuerzo. No, Yo ni un esfuerzo. no Tú te garantizo que... Ey, el que quiere puede. Donde pones el ojo, pones la bala. Apréndete eso. Bueno, y el gol de Aníbal Godoy, a propósito de ojo y bala, fue un golazo en jugada de laboratorio. Eso se practica. Esa es la diferencia entre la mano de un técnico que Sí. cree en el talento y otros. Exactamente. Eso es así. Y el jugador panameño siempre ha sido talentoso. Así es. Quizás antes no tenía la guía adecuada. Así es. O sea, le apostamos Le al han coraje, dado- le apostamos a la garra, ahora le apostamos también a la técnica. Ya no solamente es garra, ahora hay técnica. Y hay un técnico que está enseñando esa técnica a la selección y está dándole oportunidades a muchos jugadores
contra todo pronóstico, pero lo está haciendo, se está arriesgando. La revelación se de está ayer, arriesgando. La revelación de ayer es un jugador del patio. Sí, ese es. Cristian Martínez, Así es. el fulo. Así es. Llenó los zapatos de Carrasquilla y los llenó con suficiencia. O sea, fue impresionante el Y para hacer desempeño que eso tuvo hay en que el medio arriesgarse. campo. Sí, y lo hizo. Hay Quitando balones y administrando balones. O sea, Muy interesante. realmente, Alex. Bueno, Tú eres mi voz en esta conversación. bueno, listo. Sí, Flor nada más ve la parte estética del técnico. No, pero está bien, por lo menos ve algo. Por lo menos ve algo. Yo te pongo a Pamela Anderson ahí. Oye, ¿Tú vas a ver el juego o vas a bueno, ver a Pamela Anderson? No. Por lo menos ve algo. Está A viendo quien algo. sea, o la que te guste. ¿A Pero quién digo, vas a ver? ¿Pamela Anderson ahora o de hace...? Te hace de Baywatch, versión Baywatch. Por eso Guido quedó en el aire. Dije, Oye, ¿de qué pues estás hablando? Gal Gadot, yo no sé, alguien, pues un espectáculo, la que quieras y de la que más te guste. No, también hay fútbol femenino, Flor. Bueno, pero búscate a Y una hay man como- panameñas destacándose en ligas importantes. Digo, ¿qué? Marta Cox, por ejemplo, en la Liga Mexicana. A ver, Mira que tú. él que ¿No? también. Así. Bueno, volviendo a temas Menos serios, mundanos. Sí. El informe de UNICEF sobre la salud mental de los niños me ha dejado sumamente preocupado. Ajá. El aumento que se ha experimentado en la necesidad de atención por parte de niños, esto es decir, menores de 18 años, durante la pandemia es realmente preocupante. 8 de cada 10. Es decir, es un número, Flor, tú que eres digámoslo así, la que está metida en ese mundo de la ayuda a personas que tienen padecimientos de salud mental. O sea, los cuidadores de los niños revelaron en una encuesta que hizo UNICEF que 8 de cada 10 niños requieren de atención por su estado de salud mental. Claro, incrementado esto por la pandemia, el Obvio. encierro, el alejamiento de sus compañeros de colegio, de sus vecinos, etcétera. Porque el ser humano es un ser gregario desde niño, entonces necesita relacionarse con otras personas para el desarrollo normal de la vida en sociedad. Entonces, fíjense lo que ha impactado las medidas que se tomaron De aislamiento. de aislamiento. No, y Porque- hay estadísticas más duras, porque vi también la del Programa Nacional de Salud Mental, 140.000 consultas solo en el 2021. Los Número psicólogos no se dan grandísimo. abasto. Traten de llamar a psicólogos Sí. infantiles o a psiquiatras también. No se dan abasto, no se dan abasto. Hay niños muy, muy afectados, muy seriamente por el aislamiento. Y también hay que reconocer que por el otro lado de la moneda, que es menos importante, o sea, es menos, estadísticamente es menor. También hay niños que se sentían olvidados por sus padres o que no tenían la atención requerida que necesitaban. Y son padres que durante la pandemia ya estuvieron con ellos y entonces ya se sintieron queridos. Pero Ujú. por otro lado hay niños que su problema son los padres. O sea, no podemos olvidar eso. Sí. O sea, los padres pueden ser Bueno. pueden ser determinantes para cualquier lado. Entonces, pero por otro lado, ya los padres empezaron a trabajar. Entonces ya ves cómo vuelven a estar los niños solos, sin poder ir a la escuela, sin poder tener ese contacto humano con los amigos. Entonces las cosas, como están en Panamá, no es como están en todo el mundo. Bueno. Terrible eso. Muy Oye, triste. El tema también que es obligado mencionar es el tema de las reformas electorales. Hoy se va a pronunciar el Tribunal Electoral a las 11 de la mañana. Vamos a ver en qué sentido lo hace. Sí, porque lo último que dijo el Tribunal Electoral es que estaban de acuerdo. Sí, Eso lo dijo el jueves. hay que ver en qué sentido lo hacen. Sí. Yo ayer estaba viendo Debate Abierto Dominical y veo que los diputados oficialistas de dientes para afuera dicen una cosa, pero cuando están allá sentados en el hemiciclo hacen otra. Porque el señor Raúl Pineda dijo que él estaba de acuerdo en eliminar el residuo, hasta el cociente, el miocociente, y que fueran voto a voto. Algo parecido a lo que dijo Jairo Y Salazar. que para ver quién es quién. Para ver quién es quién. Pero cuando llegan a la discusión... Pasa ni otra cosa. Ni siquiera eliminar el doble conteo del residuo, del voto para el residuo. Y hablando de eso, se hoy toma la José decisión. Isabel Blandón lo entrevisté en la mañana y me hizo un buen análisis de ese doble conteo. Antes del 89, paradójicamente, en la época militar, ahora que estamos hablando del 11 de octubre, se restaba. Fue José Antonio Sosa, diputado demócrata cristiano, que en el 92 introdujo el cambio para sumarlo. Y no se ha cambiado en los últimos 30 años. Así es. Esa es la realidad de Ese ese es- doble ese conteo. es el- O esa sea, es la historia. han pasado cualquier cantidad. ¿Cuántos? Han pasado y en su momento hubo muchas críticas cuando eso ocurrió,
pasó y mira tú a la altura que estamos hablando del 2021 y todavía eso se mantiene. Sí. Ahí está el origen y la razón de ser de ese doble conteo. Un doble conteo que, mira, y el Blandón describió claramente a quién beneficia. 4 diputados del partido Molirena de la Alianza de Gobierno se beneficiaron con el doble conteo. No estarían en la Asamblea, obviamente. 4 de 5. 4 de 5, exactamente. 4 de 5 Molirena de la Alianza terminaron siendo diputados gracias a eso. Más 6 del lado del Partido Revolucionario Democrático. No sé si al final los 10 serían PRD o no serían PRD, pero hay 10 diputados. Y no puede ser que 10 diputados de los 71 estén dominando el debate. No sé si esa será la razón. Porque es la instancia donde ellos tienen poder en este momento. Será pues, pero parece que ellos son los que están dominando el debate y ellos son los que están oponiéndose al doble conteo. En esa línea, un tuit que puso Pachi Cárdenas. Dice así: me preocupa la actitud de sordera política de los diputados. No quieren entender, no quieren atender el clamor general del cambio. Cuando Omar bajaba en su helicóptero en cualquier ciudad, pueblo o montaña y se sentaba a auscultar, él no pensaba que querían gobernar, él sabía que debían gobernar. Me gusta que él ya esté llamando la atención a los diputados, pero también se lo debería llamar al Ejecutivo. Y yo creo que tendría más credibilidad el doctor Sánchez Cárdenas si sus críticas fueran siempre y con todos, no selectivas. Ahora, ¿tú crees que el Ejecutivo, si esto pasa como pasa, en la Asamblea lo sancione? Yo sí creo, yo lo hablamos el viernes y yo pienso que sí. Tú dices que por un tema de coherencia en el discurso, pero yo no veo coherencia en el discurso de Nito Cortizo desde hace mucho tiempo. Entonces yo pienso que él se bandea entre quedar bien con la ciudadanía y quedar bien con sus diputados, y no se puede quedar bien con Dios y con el diablo a la vez. Así que habrá que ver con quién le conviene quedar bien en ese momento. Vienen las elecciones internas del partido, viene Secretaría General que se quiere llevar Gaby Carrizo, y yo creo que eso pesa en el discurso de Nito Cortizo. Más en el discurso, en la acción de Nito Cortizo. Miren que otra cosa no se ha discutido. Mira, se le está quitando la facultad al Tribunal Electoral para estudiar la viabilidad o no del llamado adelantado de convenciones extraordinarias. Eso lo metió Cambio Democrático, por cierto. En la pelea que tiene Cambio Democrático, ellos también aprovecharon y metieron su golazo. Y el PRD lo aprobó, por cierto, porque el PRD estaba ahí. ¿Cómo es que ellos metieron su golazo? No, lo aprobaron con los votos PRD. Exactamente. Ahí está. Se acortan los tiempos de la prescripción para la investigación de presuntos delitos electorales. Ahí está. O sea, de 3 años, que es actualmente, que ya es corto. Así es. Se reduce más aún. Así es. Inequidad en el reparto de fondos públicos para financiamiento de campañas, si lo comparas, partidos políticos versus candidatos independientes. ¿Y por qué se mantiene la inequidad? Porque no estuvieron de acuerdo con los cambios. Se mantiene tal como está en el código actual. Y el argumento que sacan a reducir es la cantidad de postulados por partidos políticos versus la cantidad de postulados por independientes en las últimas elecciones. Si es que precisamente esa cantidad está influenciada por el subsidio. Entonces, pretender que porque son menos candidatos los independientes hay que darles menos subsidio, me parece que es una trampa. Así es. Claramente, es una trampa porque han sido menos hasta ahora porque no hay equidad ni igualdad de condiciones para poder competir y postularse. Correcto. También se están reduciendo los años para el cumplimiento de penas por condena en la Comisión de Delitos Electorales. Escuchen esto. Y así está. Así está. Y esto se va a hacer sancionado. Yo no entiendo. No, y también... Bueno, hay varias cosas. Se acortan los tiempos de la prescripción para la investigación de presuntos delitos electorales. Inequidad en el reparto de fondos públicos para financiamiento de campañas de partidos políticos versus candidatos independientes, que es lo que hablaba Guido ahorita. Se suprimen los artículos que procuran mayor participación de la mujer en procesos electorales. Ese es otro. ¿Sí? Bien importante. Y otra, se elimina la sustentación de estipular el objeto de la convocatoria a sesión o convención extraordinaria. Eso es importante. Se mantiene el fuero penal electoral, se amplía más allá de lo contemplado en las reformas del 17. Ellos dicen que no, ellos dicen que se disminuye, pero se mantiene. Y la propuesta de la Comisión Nacional de Reformas Electorales es eliminarlo. Panamá es uno de los pocos países que todavía mantiene esa figura del fuero penal electoral. Correcto, cada vez hay menos. Y esa era la propuesta. O sea, mira, independientemente de eso, quizás hay dos que pudiesen haber sido claves. Uno, el tema del doble conteo del residuo, y la otra es el fuero electoral penal. Hay otra cosa, se le quita la facultad al Tribunal Electoral para estudiar la viabilidad o no del llamado adelantado a las convenciones extraordinarias por encima de la autonomía estatutaria de los partidos. ¿Eso por qué? Ese es el gol de CD. Porque como CD trató, Yanivel Ábrego, secretaria general de CD, trató de hacerlo y el Tribunal Electoral fue el freno, que entonces dice, vamos a eliminarle esa facultad al Tribunal Electoral para que no nos pongan freno. Pero el PRD aprobó.
eso va a generar PRD inestabilidad en los partidos políticos. Ojo. Oiga lo que les Pero el va a decir. PRD aprobó, no están solamente voto CD. ampliando el fuero penal electoral hasta para las elecciones internas de los organismos directivos. Eso es importante. Bueno. Todo en contra de lo consensuado. Sí, no. O sea, la mesa En técnica... contra de la opinión ciudadana y a favor de la opinión de los que están en partidos. La mesa técnica fue un elemento de distracción para bajar presión Estamos claritos del día ciudadana, uno. pero no tomaron en consideración ninguna de las cuestiones que se consensuaron, entre comillas, en la mesa técnica tampoco. Sí, no. Entonces, Los ignoraron. Vamos a cambio y seguimos hablando de este tema al volver. Antes de irnos a cambio, vieron que Martinelli posteó una foto con José Raúl Mulino, Mario Boyd, embajador, y Joaquín Franco, en la boda de la hija de José Raúl Mulino. Así que todos se reúnen otra vez. El reencuentro, tú dices. Ven, claridad. Vamos, pues, a cambio, ya volvemos. Hola. estamos de regreso con más. Seguimos. Buenos días, Panamá. Buenos días. Entonces, Oye, vamos a conversar con el director legal de la Asamblea, el señor Edgar Sacrison. Sí, yo Lo le tenemos tengo- en contacto. Yo quiero preguntarle una cosa que escuché ayer también. Bueno, pregúntale, aquí está el señor Sacrison con Gracias, nosotros esta Sacrison. mañana. Adelante, Guido, pregúntele. Ayer escuché, señor Sacrison, buenos días, bienvenido a Claro buenos Poder. días. Ayer escuché algo que me llamó poderosamente la atención en debate abierto dominical al diputado Raúl Pineda, que es miembro de la Comisión de Presupuesto, decir que el presupuesto real de la Asamblea para este año son 171 millones de dólares. Y así, y lo dijo, porque dijo que se estaban reduciendo 40 millones de dólares en comparación con el presupuesto real de este año versus el que se va a aprobar para el año 2022. Y quedé confundido con esa aseveración. No sé si usted nos puede profundizar sobre el sustento de esa cifra. Ante todo, pues muy buenos días a todos los que me escuchan por este medio. En ese tema, pues es bien importante señalar que el diputado Raúl Pineda pues hizo las observaciones de acuerdo a lo que se ha presentado en la Comisión de Gobierno. Y pues sería muy irrespetuoso mi parte pues señalar algún tema en esa dirección, toda vez que el presupuesto todavía pues se está manejando y debo respetar pues la autonomía de la Comisión y lo que presentan los diputados. Así que en ese caso pues me disculpo y le permito al diputado pues hacer sus observaciones porque es realmente quien tiene la facultad para hacer eso. Bueno, háblenos acerca de las reformas electorales, señor Sacrison. ¿En qué situación se encuentra en este momento? ¿Cuánto tiempo deben demorar más en la Asamblea estas reformas antes que se pueda aprobar en un tercer debate? Porque vamos en contra del tiempo. Estamos a 11 de octubre y la Asamblea termina su periodo el 31. Bueno, las reformas en este momento están que se le dio el primer debate. Se terminó el primer debate y se está preparando en el día de hoy, pues los técnicos de la comisión, conjuntamente con la Secretaría Técnica, están preparando pues el texto único para presentárselo entonces a la comisión, para que el presidente de la comisión entonces devuelva el proyecto a la asamblea, al pleno, para que entonces se le dé el segundo debate. Es posible que se pueda terminar en el transcurso del día de hoy o mañana, dependiendo pues las transcripciones que se están haciendo y las observaciones de redacción de acuerdo a la técnica legislativa, para que entonces se puedan presentar en el transcurso del día de hoy o posiblemente mañana. Eso significaría que dependiendo de la agenda legislativa se podría dar el segundo debate empezar en el transcurso de esta semana y habría que ver la participación de las diferentes bancadas, los diferentes diputados con sus aportes. Sin embargo, pues yo debo señalar y debo dejar claro también aquí que la comunicación con el Tribunal Electoral pues no está interrumpida, se mantienen las conversaciones, ellos han hecho algunas observaciones y se están evaluando. Y obviamente también, a pesar de que no pueden participar a través de algún diputado, pueden presentar sus observaciones o sus modificaciones para mejorar la redacción y en algunos aspectos pues modificarla si es necesario desde el punto de vista pues que se pueda lograr los consensos y los acuerdos apropiadamente. ¿Cómo se justifica, licenciado, que amplíen el fuero penal electoral hasta las elecciones internas para organismos directivos? Bueno,
Ese es un tema que debo explicártelo de manera técnica para poder que lo puedas comprender. Porque estaba escuchando que se acortan los tiempos. Los tiempos no se acortan, perdón, que los tiempos se alargaron, los tiempos se acortaron. Pero el Tribunal Electoral sabiamente, ¿verdad?, reconoce que la Comisión de Reformas pues no tuvo el tiempo suficiente y además es un organismo que trabaja de la mano con ellos para colaborar de manera coadyuvante, y eso trae como consecuencia que ellos deben revisarlo. Ellos introducen también los delegados electorales que anteriormente no tenían fuero. ¿Por qué lo introducen? Porque obviamente son parte y responsabilidad del tribunal que esas personas pues puedan garantizar apropiadamente, democráticamente y transparentemente un proceso electoral. Lo que se hizo fue que se acortaron. ¿Por qué? Y se va entonces por proceso, para que no sea en términos generales, porque en términos generales, si había una impugnación de concejal, por ejemplo, el proceso no se cerraba. Los diputados y todo a nivel general de la nación se mantenían mediante ese fuero, todavía se mantenían vigentes porque los procesos no habían cerrado. El tribunal lo que hace con sus técnicos y habiendo revisado la norma, ¿verdad?, lo que hace es que se establece que cada fuero electoral va amarrado de el proceso en el que se está realizando. Pero Eso ¿por qué significa necesitan que se fuero? acortan los tiempos. Mi pregunta es por... Espérese. Esto no es una pregunta técnica, es una pregunta de sentido común, de decencia, de todo. ¿Por qué necesitan fuero penal electoral si en la mayoría de los países eso se ha eliminado? ¿Por qué lo necesitan? Yo te puedo contestar mi criterio personal, ¿no? Sí. Y te lo voy a contestar con el mayor respeto pues, que le tengo a todos ustedes. En ese sentido, es importante señalar que primero el fuero electoral no es algo rígido. Con las modificaciones que se hicieron, los jueces administrativos levantan el fuero electoral directamente, no tiene que ser el pleno del tribunal, sino los jueces. O sea que cualquier persona puede solicitar levantamiento e inmediatamente los juzgados lo levantan. O sea que no es algo rígido. Y por otro lado, un ejemplo que se dio mucho es, por ejemplo, en el Código Penal se establece los delitos, en el caso de los delitos sexuales, por ejemplo, acto libidinoso. El Código Penal establece que basta el señalamiento para la imputación directamente. O sea, aunque no tengas un elemento probatorio, si de manera política alguien te puede hacer una acusación, inmediatamente quedas imputado. Sin embargo, después, en la mayoría de los casos, cuando son políticamente, se retiran las denuncias, se retira todo y se impide la participación. Lo mismo le puede pasar a un delegado electoral. Entonces, el Tribunal Electoral, en consenso con los jueces electorales penales, vieron todo ese escenario completamente y de acuerdo con lo que nosotros planteábamos también desde la parte de vista jurídica, no política, entonces ellos decidieron conjuntamente con nosotros hacer una propuesta de reajuste en esa. Es que no había que reajustarlo, había que eliminarlo como se propuso y como se ha hecho en todas las demás jurisdicciones. ¿Por qué aquí tienen que tener coronita? Bueno, yo respeto el criterio suyo. Sin embargo, pues el Tribunal Electoral es la máxima autoridad y nosotros también lo que hemos hecho es colaborar y coadyuvarles para las propuestas de ellos. Bueno, ahí, ¿por qué están adelantando los procesos internos de convenciones? ¿Eso para complacer a Aníbal Ábrego? Bueno, en ese aspecto te puedo señalar que es una propuesta también. Recuerda que no hay nada, todavía no hay nada. Eso va a segundo debate e inclusive puede regresarse al primer debate, a una subcomisión. Hay todo un escenario todavía completo que no podemos señalar de que ya se cumplió esa etapa. Todavía hay que ver para ver qué es lo que pasa en esta semana. Pero los magistrados dijeron que no estaban de acuerdo con ese tema. Las conversaciones que hay con el tribunal. Licenciado, los magistrados ya dijeron que no estaban de acuerdo con ese tema. Ustedes insisten con eso. El artículo 9, el 20 y el 124 no fueron votados dos veces. Porque el reglamento interno dice que no se pueden votar dos veces un artículo en primer debate que ya fue rechazado. Bueno, mira, te voy a decir que también ahí hay un manejo técnico de como cuando uno lee una norma. Si no se pudieran votar dos veces, entonces no estaríamos haciendo nada, porque recuerda que se aprobó un primer bloque y un segundo bloque, y todo eso se anuló y se retrotrajo para que la mesa técnica nuevamente presentara propuestas. O sea que todos los artículos se votaron dos veces. Si utilizáramos ese criterio, entonces el primer bloque y el segundo bloque que se aprobó y que después se llegó a acuerdo y se mejoraron las redacciones y se eliminaron algunos conceptos, entonces estarían válidos. Eso no es cierto. Yo debo establecer que el propio reglamento
permite y prevé situaciones como esa. Por eso fue que se pudo entablar la mesa técnica y nuevamente se votó todos esos artículos 2 veces. Sí, pero, todos los artículos se votaron 2 sí, pero veces. licenciado. ¿Por qué? Porque se eliminaron. Sí, licenciado, pero... Porque se rechazaron, no porque se eliminaron. Sí, pero hay un Entonces, fueron detalle. aprobados. Recuerde que fueron aprobados el primer bloque y el segundo bloque cuando los magistrados se levantaron. Sí, pero hay un detalle. La mesa técnica como tal podía funcionar en el primer debate. En el segundo debate ante el Pleno ya no tiene voto, ya no tiene voz, ya no tiene... Exacto. O sea, aquí lo que queda es la posibilidad de una cortesía de sala en todo caso, pero son los diputados los que determinan el futuro de estas reformas. O sea, los cambios trascendentales importantes podían darse hasta este primer debate y en el segundo y en tercero difícilmente va a haber cambios importantes. O sea, y usted está viendo, están adelantando los procesos internos de convenciones. Y a nivel es parte de la Comisión de Gobierno, porque yo creo que usted debe ser consciente de que las reglas de juego se quieren cambiar por complacer a una persona. Este es un país, esto no es una finca privada. Bueno, yo no voy a emitir criterios políticos. Yo estoy emitiendo criterios jurídicos, técnicos, del funcionamiento de la comisión desde el punto de vista legal. Entonces, en ese aspecto político yo no voy a entrar. Lo cierto es que cualquier diputado constitucionalmente tiene la facultad para hacer propuestas y modificaciones. Y además los diputados también, en mayoría, tienen la facultad para aprobar. Lo que sí es cierto, técnicamente y jurídicamente, es que nada está escrito en piedra. Todavía hay un proceso todavía. Si lo miramos desde el punto de vista, solamente si acaso un tercio del proceso se ha elaborado, que es el primer debate. Falta el segundo debate y falta el tercer debate. Ahora, si falta. Licenciado, pero ciertamente, desde el punto de vista filosófico, usted plantea que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Sin embargo, esa propuesta de Yanivel Ábrego y de Cambio Democrático pretende desconocer esa máxima autoridad en el Tribunal Electoral y alejarlo de la revisión del proceso adelantado de convenciones entre los partidos por una situación muy particular que ella tiene, que está buscando eso y el Tribunal Electoral le ha servido de freno. Entonces, la legislación debe hacerse con carácter general, etcétera, o sea, filosóficamente hablando. Usted es abogado y lo sabe. Y entonces no legislar para cuestiones eminentemente particulares y de intereses pasajeros coyunturales. Ese es el cuestionamiento que se le hace a ese tipo de propuestas. Sí, es una propuesta, no ha sido aprobada en tercer debate, no ha sido sometida a sanción por parte del Ejecutivo, pero así comienzan las propuestas, ¿no? Toda propuesta legislativa comienza de la misma manera. Voy a volver a repetir lo que dije. En los temas políticos yo tengo que ser respetuoso de la capacidad que tienen los diputados de presentar sus cosas. En los temas constitucionales, el tema constitucional es que es una facultad de la Asamblea, ¿verdad? No solamente de las reformas electorales, sino de toda ley. Hay un proceso de formación de la ley y todavía estamos en ese proceso de formación. Lo demás es especulativo, lo demás es adelantarlo los tiempos. Es posible que sí, es posible que no, sí, pero tenemos que esperar el tiempo para poder hacer el papel de los ciudadanos, los señalamientos. El papel de los ciudadanos y de los periodistas, el papel de los periodistas y el derecho de los ciudadanos es cuestionar estas cosas, porque estas cosas evidentemente tienen nombre y apellido. Entonces, otra pregunta, se reducen los años para el cumplimiento de penas por condena en la Comisión de Delitos Electorales. ¿Cómo se justifica eso? Eso es fácil. En la mesa técnica, los magistrados, facilito magistrados, específicamente el magistrado Valdés, mandó a buscar los jueces electorales, penales, para ver el tema, porque resulta de que la tendencia a nivel mundial, ¿verdad? Y Panamá no escapa, es que vamos al sistema penal acusatorio o el sistema garantista, como debe ser llamado realmente. En ese aspecto se llegó a consultarlos a ellos, porque recuerden que también tenemos que homologar el sistema penal electoral con el sistema penal de la justicia ordinaria. Entonces, ahí hay que homologarlos. No pueden haber penas por un lado y por el otro. Y desde allá también se establece también el tema de cuáles son las prescripciones. Tampoco se reducieron. Se han estado manteniendo de acuerdo a cómo está el código actualmente, que son 3, 2 y 1, y de acuerdo a los delitos también. Pero hay algo bien importante que yo debo señalar en este tema, ¿verdad? El mismo Tribunal Electoral con sus jueces hicieron un análisis completo de ese tema. Y ellos llegaron y coincidieron con la posición de muchos juristas de que habría que homologar
las penas y habría que ver. Pero reitero nuevamente, todavía estamos evaluando, estamos revisando. Pero, es muy probable que tengamos que hacer correcciones en cuanto a y mejoras dentro de los artículos. Ajá. Lo importante es que estamos llegando a un acuerdo. Y en términos generales... Pero un acuerdo con ustedes, un acuerdo con ustedes mismos. El Tribunal Electoral ha señalado que casi el 90%, y creo que me quedo de acuerdo, se han llegado a consensos y acuerdos. Si vemos del 100%, eso quiere decir que sí han habido avances. A ver, licenciado, usted te dice que están llegando a acuerdos. En este tema de la bajada de la prescripción de los delitos electorales, ¿están logrando acuerdo con quién? Es la primera pregunta clara. Y la segunda es, ¿la Fiscalía Electoral está de acuerdo? Necesito la respuesta. ¿La Fiscalía Electoral ha estado participando? No. Pueden estar participando. Mi pregunta es si estaban de acuerdo, porque yo entiendo que no estaban de acuerdo con eso. No, la Fiscalía Electoral, básicamente las propuestas que han tenido ellos es que ellos quieren ser parte del proceso y nosotros no nos oponemos. Ahí hay un tema interno entre el Tribunal Electoral y la Fiscalía, entre la Dirección de Organizaciones con la Fiscalía, sobre las competencias en algunos procesos. Nosotros lo que hemos hecho es solicitarles a ellos que se sienten y que se pongan de acuerdo en esa propuesta, porque esas propuestas realmente tienen que nacer de ellos, no de nosotros. Y recordando también que todo este proceso, todo este proyecto es producto de la presentación del proceso del Tribunal Electoral, con algunos aciertos y con algunos desaciertos que en la revisión propiamente y coordinadamente con ellos han aceptado que hay cosas que se tienen que mejorar. Entonces, ahora es culpa de la Fiscalía, más o menos. No es culpa de la Fiscalía, es que ellos se tienen que poner de acuerdo porque esos son procedimientos internos entre el Tribunal y la Fiscalía. La Asamblea no tiene que ver nada con eso, ni los partidos políticos tampoco. Pero ¿en qué mente sensata cabe bajar la prescripción de los delitos electorales, que de por sí es bajísima? Habría que revisar entonces el procedimiento ordinario penal también, porque es parte de lo que existe en el procedimiento penal ordinario. Las prescripciones. Entonces, hay sí. Dos tipos de prescripciones. Hay prescripción de la acción penal y hay prescripción de la pena. Eso hay que revisarlo completamente y para eso hay tiempo. Y el colega que está ahí presente pues sabe que es cierto lo que yo estoy diciendo. Claro, la prescripción va en función de la pena también, ¿no? En materia o de la acción penal. Sí, correcto. Lo que no podemos castigar, y es uno de los temas, es que porque si no existe recurso humano o no hay la capacidad de hacer las investigaciones, tiene que haber un proceso abierto sin tiempo determinado, encima de lo que establece la ley. Pero si ese fuese el principio, el cual mire, hay una lógica legal en lo que usted está diciendo, muy válida, pero si ese fuese el principio, entonces dejemos que los diputados no tengan un proceso especial, porque recordemos que investiga a los diputados. O sea, si el principio es el que usted está planteando esta mañana, entonces mejor que vayan a la justicia ordinaria como el resto de los ciudadanos. Sí. Y entonces allí verdaderamente sí aplicaría hablar de igualdad. Hablar de igualdad, es verdad, ¿no? Ahora, no seguido, ¿tú qué piensas? Sí, ¿no? Ese pudiese ser el... Claro, pero ese sí ya es un tema constitucional. Ya eso no es un tema constitucional. Ya no es de reforma. Entiendo que es un tema constitucional, pero entonces no es el centro de la discusión, porque es que hablemos que los diputados tienen un proceso especial. Si es un tema constitucional, no nos metamos con eso. Exactamente. Pues. Pero es que no puede ser que para lo que les conviene sí, para lo que no. Si es un tema constitucional y estamos hablando de la reforma, el proceso de ley, y así lo han dicho los mismos magistrados, si no se enmarca dentro de lo que establece la ley, puede ser demandado por inconstitucionalidad. Entonces hay que enmarcar el proceso, la formación de ley, en lo que es la constitucionalidad, para garantizar de que la ley no tenga vicios precisamente. Pero yo me he quedado pensando en lo que usted habla del acuerdo entre el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral. Así que si ellos no se ponen de acuerdo, ustedes bajan las penas y reducen la prescripción, ¿cierto? No es cierto. Lo que estoy señalando, y trato de ser lo más claro posible y utilizar las palabras más simples para no buscar terminología jurídica, es que es un proceso en que ellos se tienen que poner de acuerdo sobre quiénes tienen la competencia. En el tema de las penas, hay que revisar la jurisdicción penal ordinaria porque se tienen que homologar. Es lo que señalé. Y lo de los residuos electorales, ¿por qué insisten en contar los votos 2 veces del residuo para la adjudicación? Ahí es muy válida una explicación jurídica de ese tema, porque es que antes del 89 se restaban, después del 89 se suman. Democracia le llaman. Sí, hablemos de, porque creo que sería bueno su análisis en ese tema.
Mira, primero quiero señalar, y es algo que a mí me parece un poco, pues, que a veces no puedo comprender. A veces retroceder es bueno y a veces no es bueno, dependiendo del discurso. Oiga. Cuando hablamos de la evolución, dicen que es perfecto, pero no puede haber una involución. Retroceder sería una involución. Eso significa reconocer que el Tribunal Electoral, y lo escuché antes, tiene más de 30 años de haberse equivocado y continúa equivocándose. Y ahora hay que retroceder hacia allá para recoger lo que estaba en ese momento correcto. Pero el mundo es de evolución y los conceptos evolucionan en todo. La Internet, la ley es algo cambiante, siempre está cambiando, modernizándose. Lo cierto es que en el tema del residuo, por lo menos en el voto plancha, hay un fallo de la Corte. Lo que habría que ver es el planteamiento primero que hizo el diputado Pineda de voto a voto. Esa es una posibilidad que puedan introducirla. Pero yo debo decirle algo aquí que no me puedo quedar callado, que a mí me parece bien y es un tema muy personal mío, porque lo escuché en el Tribunal Electoral, ¿verdad? De que el Tribunal Electoral había analizado, y no entiendo por qué no lo hizo, y es el tema de la participación ciudadana, que todos los ciudadanos que quisieran participar como candidato de libre postulación podían inscribirse. Y el Tribunal Electoral, sin recoger firmas, para que tuvieran toda esa capacidad, y el Tribunal Electoral hiciera unas primarias por los sectores para sacar los más votados que fuera la oferta electoral. Eso a mí me parecía muy bien, porque eso eliminaría el problema o la percepción de que hay que recoger firmas, los costos, esto, lo otro, y eso sí le daría o le permitiría a la ciudadanía participar ampliamente en esa primaria abierta no de los partidos políticos, sino de los que se inscriben, ¿cómo se dice?, de libre postulación. Pero el financiamiento, entonces, ¿cómo aplicaría el financiamiento? Que la propuesta Pero era es que el financiamiento el Tribunal Electoral lo tiene que hacer. Eso es una responsabilidad del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral tiene que mantener las bases para garantizar una democracia participativa y abierta. Y eso sería un punto que me parece que deberían tomar mucho Pero eso no se discutió en primer debate. Y promover esa primaria, sí, pero, ¿verdad? Sin costo, sin recoger firma, y entonces ahí habría una verdadera democracia. De eso no se habló en primer debate, señor. No se habló en primer debate, por eso dije. Digo, no sé si ahora en el segundo debate, no sé si nos está adelantando algo, ¿no? Estuvo analizando eso, pero todavía se puede introducir. Ahora, por eso, no sé si es que nos está adelantando algo que pudiese presentarse en la Asamblea. Exhorto a los magistrados que hagan la propuesta, que busquen la viabilidad, y yo estoy seguro que lo más probable es que van a conseguir. Licenciado Sacristán, volviendo al tema del residuo, que yo creo que sí es un tema importante. El hecho de que se haya hecho durante 30 años no significa que estuvo bien. Que estuvo bien. Dígame. Porque es que el objeto del... Dígame, durante 30 años no estuvo bien, lo hicimos mal, diga. Sí, claro, porque es que ¿cuál es el propósito de la adjudicación por cociente, medio cociente y residuo de esa fórmula? Es garantizar la participación y la posibilidad de participar, de hacerse de curules legislativas de las fuerzas minoritarias. Entonces, si el residuo se cuenta 2 veces, lo que está produciendo es que se garantiza es la participación de las fuerzas mayoritarias y no de las minoritarias. Está comprobado en los resultados. Entonces, hay una distorsión de la figura del residuo al contar 2 veces los votos. Yo debo aclarar algo aquí, y los exhorto que hagan un análisis y revisen no solamente las propuestas de reforma, sino la ley y la metodología. La participación de las minorías se garantiza con el medio cociente. Por ejemplo, hay un diputado, el partido sacó 40,000 votos en un cociente, pero quedó otro diputado con, le voy a poner un ejemplo, 30,000 votos. Pero ya él no llegó allá, pero él no tiene derecho. Pero después viene un diputado que tiene 13,000 votos, inmediatamente entra con 13,000 o 12,000 votos en el medio cociente, porque quien saca cociente no tiene derecho a medio cociente. Y ese diputado con 30,000, con 35,000 votos, o con 20 y pico mil votos, mucho por encima del que sacó medio cociente, tienes que esperar el residuo a ver si alcanza a salir en el residuo, porque el medio cociente está reservado precisamente para las minorías. Esa fue la fórmula que estableció el Tribunal Electoral para garantizar que los partidos pequeños y ahora los de libre postulación o independientes puedan tener
En el caso de los actuales, creo que son 2 o 3 que salieron por medio cociente con alrededor de 12.000, 13.000 votos. Sin embargo, hubieron candidatos que se quedaron con 19.000 y con 20.000 porque no pudieron alcanzar el residuo, porque resulta que solamente tenían derecho a un residuo y no a más de uno. Entonces se quedaron, porque las curules se la llevaron los medio cocientes y quedó solamente una, posiblemente para residuo, con más votos que el medio cociente. Entonces yo les exhorto de que ese mecanismo, esa fórmula, por lo menos por el Tribunal Electoral... Lo que ocurre, licenciado, es que la minoría... La ciudadanía lo que ocurre, licenciado, es que la minoría, la que usted muy bien señala, para la cual está hecha el concepto de proporcionalidad de los circuitos plurinominales, apunta a apoyar, y aquí lo estamos viendo en esta asamblea, al partido de la Alianza. Porque bajo ese esquema, 4 de los 5 diputados del Molirena salieron en residuo. Nada más por mencionar el partido Molirena, que en todo caso 7. se estaba... Sí, y el PRD, la diferencia del PRD, 6 del PRD. Son 7 del PRD y 3 del Molirena. Son 3 entonces, 3. 3 del Molirena y 7 del PRD. Pero esos 3 del Molirena salieron con ese residuo. O sea que ahí en este caso beneficia a la alianza del partido que tiene mayor cantidad de votos. O sea, eso es lo que crea algo de inconsistencia en lo que usted mismo plantea. Pero para eso, cuando tú lo separas y lo analizas de una manera fría, no es por el residuo, entonces fue por la alianza. Por la alianza. Ese es otro. Lo que tendría que proponer el tribunal es eliminar las alianzas. Las R's. Es la alianza. Sí. Es por eso que se señala el conteo doble, porque le cuentas al partido mayoritario y a... Es curioso porque también los independientes o los de libre postulación tienen la facultad de hacer listas de votación y se benefician con el sistema también. Pero, licenciado, en este tema fue clarísimo el Tribunal Electoral. Entonces, en el tema de la bajada de la prescripción de las penas, dicen ustedes que entonces el Tribunal Electoral se tiene que poner de acuerdo con la Fiscalía Electoral. Pero cuando el Tribunal Electoral emite su opinión de ciertos temas, entonces no los oyen, por ejemplo, sí, los residuos. Por eso yo decía que filosóficamente es la máxima autoridad en materia electoral, pero solo para lo que nos conviene. Para lo que no nos conviene, no, y entonces los marginamos. O sea, se tienen que restar los votos de la lista que usan los votos para cociente. Yo debo recatar por el señalamiento que hicieron ustedes, porque durante 30 años hubo un error por parte del Tribunal Electoral, desde la percepción de ustedes, en base al sistema de repartición de curules. Evidentemente, pues eso se ha revisado y se sigue revisando, y todavía estamos en segundo debate para seguir revisándolo. O vamos a entrar al segundo debate. No, usted sabe perfectamente que con el tiempo que queda y lo que le falta por discutir, eso va a ser pim pam, a voto rimpelado, y eso va a pasar así. A menos que vaya a meter en el segundo. Yo personalmente, no sé si ustedes aquí, no tengo esperanza de que en el segundo debate se arregle nada. Quizás se dañen más cosas, por supuesto. Eso sí tengo esperanza. Pero yo debo decir, por ejemplo, este programa se llama El Cuarto Poder. El Cuarto Poder significa de que hay un poder paralelo o a la par de los 3 poderes constitucionales que establece la Constitución. O sea, que tienen un impacto mediáticamente en la percepción y el conocimiento que tienen los ciudadanos cuando los escuchan. Y por eso hago la docencia e invito al Tribunal Electoral de que ellos, de manera docente, hagan algunas explicaciones técnicas, jurídicas, de muchos puntos que se han tocado aquí y se vienen tocando desde el proyecto. Pero es que hay preguntas clave toda vez que la usted comisión la de tira al reforma Tribunal Electoral. es una comisión de consulta, pero al final el tribunal tuvo que hacer una evaluación técnica. Por ejemplo, yo debo señalar, y yo no sé si ustedes lo saben, pero deberían preguntar, es que todo lo que son delitos, faltas y contravenciones no se vio en la Comisión de Reformas Electorales. Pero, eso lo trajo el tribunal con su técnico al proyecto por su derecho que tiene constitucionalmente. Cuando ustedes pasan lo que quieren pasar en la Asamblea, dicen que nosotros somos diputados y nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero cuando hay un cuestionamiento, entonces es culpa de los medios, del Tribunal Electoral y de Raimundo y todo el mundo. Entonces... No, yo no estoy diciendo que es culpa de ustedes. Ustedes orientan apropiadamente como debe ser. Lo cierto es que ustedes tienen el cuarto poder. Ustedes llegan a la ciudadanía. Entonces yo los invito a que hagan un programa donde participe el Tribunal Electoral, donde haga una docencia de algunas interioridades del manejo de cómo nacieron las propuestas de ellos, se den a conocer para que no haya tantas especulaciones. Muy bien, vamos a esperar el pronunciamiento de las 11 del Tribunal Electoral para ver y hacer el análisis correspondiente. Muchas gracias al licenciado Sacristán por su participación. Le agradecemos el tiempo que se ha tomado en
tratar de explicarnos los cuestionamientos. Vamos a un cambio. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Ya estamos de regreso con menos, nos tenemos que despedir. Sí, ya inmediatamente. Tenemos que irnos. Pero mañana vamos a profundizar más en este tema porque hoy supuestamente el Tribunal Electoral habla, así que esperemos que mañana el Tribunal Electoral pueda hablarnos. Así también. que públicamente le pedimos al Tribunal Electoral que dé la conferencia, pero que también le dé la cara al país Vamos a ver frente a los medios. Vamos a ver si conseguimos a alguien del Tribunal Electoral y a Christiansen. Y por favor, se te agradece. Lo de Hasta Cristian- mañana. El país te lo agradecerá, es un tema de paridad. Continuamos Para que Cristian tengas al 50% de tus oyentes felices. con el brunch en Telemetro Chao. Radio. Hasta mañana.